más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz. Hermanos y amigos, los saludo a todos en la paz del Señor, con inmensa alegría, porque hoy estamos comenzando una semana muy especial. En esta semana, más allá de las circunstancias que se están dando, se está celebrando a nivel mundial la Semana Santa. Más allá de que esto es una tradición que quizás no era practicada por los apóstoles o por los discípulos, no dejamos de reconocer que tiene mucha importancia. Mucha importancia porque en los días que ocurrieron estos hechos, sucedieron cosas que fueron sumamente valiosas e importantes para la salvación de nuestras almas. Recordemos que Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es, que quiere decir la obra de salvación, de redención está completa, está terminada, está acabada, no le falta nada. O sea que fue un gran triunfo, una gran victoria. Y cómo no vamos a recordar, a repasar, a revivir estos acontecimientos que son tan importantes para nuestra fe, para apuntalar nuestras convicciones cristianas, para permanentemente tenerlas presentes en nuestra mente. Obviamente que en esta semana sucedieron muchas cosas importantes, muchas cosas, pero obviamente que tenemos que irlas tocando una a una. Yo no las voy a tocar en orden correlativo, ¿no? Hay congregaciones que les gusta, y lo veo bien, tocarlas en un orden correlativo, ¿verdad? El Domingo de Ramos, y después comienzan con otros acontecimientos que duraron toda esta semana. Pero hoy yo quiero hablar de esos dos discípulos confundidos, y así es el título de este mensaje: dos discípulos confundidos, que iban caminando rumbo a Emaús. Esto está en Lucas 24, también lo narran otros evangelios. ¿Saben por qué quiero tocar esto? Porque los discípulos estaban confundidos por cosas que habían acontecido, que ya estaban profetizadas en la Biblia, pero con toda claridad. A veces hay cosas que están en la Biblia con claridad y nosotros igual nos confundimos. Nos pasa a nosotros. Hay cosas que uno mira en la Biblia y ya están profetizadas, están claras. Entonces vamos a hablar de estos discípulos. ¿Cómo se llamaban? La Biblia no da el nombre de estos discípulos. Lo cierto es que iban camino a Emaús planteándose muchas interrogantes, tenían muchas dudas, había muchos por qué. Y vaya si nosotros tenemos nuestros por qué. A veces nos asaltan dudas en la mente. ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y obviamente que los discípulos, al ver que Jesús había sido crucificado de esa forma tan humillante, se estaban planteando: pero ¿será que, como dijo aquel religioso que le gritó, no te pudiste salvar a nosotros y nos vas a salvar a nosotros? Y otro le dijo: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y quizás esas palabras fueron como un dardo a los discípulos, que también se preguntaban: pero Jesús tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, ¿por qué no impidió que sucediera eso? Justamente porque Jesús vino para eso, porque esa era la muerte que el Padre había preparado, una muerte expiatoria, porque nosotros somos salvos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos paso a paso. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 13 y 14, estos dos versículos los vamos a usar como el puntapié inicial. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando de sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
iban camino a Emaús y se confundieron, y les voy a decir una de las causas por las cuales se confundieron, porque ellos tenían falsas expectativas. Y hoy en día vemos a mucho pueblo de Dios con falsas expectativas, pensando que Jesús va a establecer ahora un reino terrenal, un reino político, va a establecer su trono en la tierra y va a gobernar a este mundo. El Señor lo va a hacer, pero no es este el momento ni el tiempo. La Biblia lo dice claramente que el Señor va a gobernar sobre esta tierra 1000 años, lo dice claramente la Biblia. Pero todavía ese periodo de tiempo no comenzó. Entonces había confusión en la mente de ellos, porque también había un poco de desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Qué importante es que conozcamos la palabra profética, la Biblia, para no confundir los tiempos. En este momento Jesús no está ejerciendo un gobierno terrenal. Sí, el Señor gobierna, tiene el control de todo, pero no hay un gobierno terrenal. Este es el tiempo donde la iglesia está proclamando la palabra de Cristo hasta lo último de la tierra. Este es el tiempo donde la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, está haciendo esa labor de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. No nos olvidemos que incluso los demás discípulos que no iban a Emaús, cuando Jesús resucita y se les presenta, en un momento les dicen: ¿vas a restaurar el reino ahora? Seguían con la misma pregunta. Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros conocer las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que ellos pensaban que ya se iba a establecer un reino, que cada uno de ellos iba a tener un cargo, que uno iba a ser secretario o ministro de Estado, que el otro iba a tener otra función, porque a veces en el corazoncito del ser humano están estos intereses, ¿no? Pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Así que habían falsas expectativas. Ahí en el camino a Emaús también había polémica, e iban discutiendo en el camino, porque ese acontecido de alguna manera no era lo que ellos esperaban. Hermanos, no se trata de lo que nosotros esperamos. Se trata de que nosotros entendamos cuáles son los propósitos y los planes de Dios. A veces nosotros tenemos expectativas, pero son expectativas humanas. Son expectativas humanas. Y tenemos que ir a la palabra de Dios y conocer cuáles son los tiempos de Dios. En este momento, repito, en estos tiempos Jesús no está reinando a nivel terrenal, no está ejerciendo su gobierno, no estamos en el milenio, estamos en los tiempos de la iglesia. Este es el periodo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Un día las puertas de la gracia se van a cerrar, comenzará otro periodo que es de la gran tribulación y después vendrá el milenio. Y ahí sí la Biblia dice que nosotros vamos a gobernar, vamos a reinar juntamente con Cristo. Pero ese tiempo no llegó. Y ahí vemos a los discípulos descorazonados, viendo determinadas cosas que no les cerraban, pero el Señor se les aparece en el camino, lo narra este pasaje de Lucas, también lo encontramos en Marcos 16, se les aparece en el camino y los deja hablar, que ellos hablan. Y él dice: ¿qué están hablando ustedes? ¿Qué es lo que están discutiendo? Y era allí uno de ellos: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado? Nosotros creíamos en Jesús Nazareno, que era el que Dios envió, que fue un varón poderoso en palabras. Y bueno, comenzaron a describir a la persona de Jesús con muchos elogios, pero ahora, pobrecito, en lo que terminó. Y ellos no sabían ni que Jesús era un pobrecito, ni que las cosas habían terminado mal, porque las cosas que Dios hace son perfectas. Y todo estaba ya planeado por Dios. Pero era necesario que ellos lo entendieran, que ellos lo comprendieran. Y yo reconozco, hermanos,
que a nosotros nos lleva tiempo entender los planes de Dios y los propósitos de Dios. Las cosas no siempre se dan como nosotros queremos, se dan como Dios las ha dispuesto, porque Dios es el que ya ha escrito la historia de la humanidad y conoce el principio y el final de todas las cosas. Y Dios es el que tiene el control de todo. Y ahí Jesús comienza a escuchar a estos dos discípulos descorazonados, debilitados en la fe. Porque cuando ocurren determinadas cosas, algunos se debilitan en la fe. Debilitados en la fe, como que sus esperanzas que estaban cifradas en Cristo quedaron truncas, no se veían futuro, y hablan de nosotros, pensábamos, nosotros creíamos. Y a veces cuando hay ignorancia de la palabra de Dios hay frustración y hay tristeza. Por eso el creyente tiene que leer siempre la palabra de Dios y va a encontrar que hay una armonía en todas las cosas. Aún en los acontecimientos hay una armonía porque todo está escrito en la palabra de Dios. Encontramos en la palabra de Dios la respuesta para todo. Y vemos también a estos dos discípulos con sus ojos velados, porque llega un momento donde ellos se hacen muchas preguntas y el Señor comienza a citarles la palabra de Dios. No nos olvidemos que en el Antiguo Testamento, entre ellos el libro de Isaías y otros libros más, tienen profecías bien concretas, bien precisas, que hablan del advenimiento de Cristo, que hablan de dónde iba a nacer el Señor, hasta de la aldea donde iba a nacer el Señor. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Felipe se acerca a aquel eunuco en el libro de los Hechos que iba camino a su ciudad? Iba en un carro por el desierto y el eunuco iba leyendo un pasaje de Isaías que decía: como cordero mudo fue llevado al matadero, y continuaba leyendo y dice: pero ¿quién es este cordero? ¿Quién es esta persona que fue llevado al matadero? Hasta que Dios lleva a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lee? Y el eunuco dice: yo no entiendo lo que estoy leyendo, porque se necesita la gracia y la iluminación del Espíritu Santo para leer la palabra de Dios. Y el eunuco le pregunta: ¿esto lo dice el profeta de sí mismo o lo dice de algún otro? Y ahí Felipe le comenzó a hablar que esa era una profecía de Cristo, que es nuestro Cordero. Como antes en los tiempos bíblicos se entregaba un cordero para ser sacrificado para el perdón de pecados, Cristo vino a ser nuestro Cordero Pascual, que dio su vida, que dio su sangre, y ahí ese hombre fue comprendiendo, y ahí los discípulos que iban con su mente oscurecida, a medida que Jesús les iba citando la palabra, la mente de ellos se iba aclarando y las cosas iban cobrando sentido, iban cobrando significado. Qué importante es entender la palabra de Dios, qué importante es conocerla. Cuando la vamos conociendo, Dios se nos va revelando, y ese velo que está en nuestros ojos, que no nos permite ver la realidad, que no nos permite entender, cae de nosotros y comenzamos a ver las cosas como se deben de ver. Y Jesús caminando les abrió las Escrituras hasta que el Señor llega a la aldea donde ellos se dirigían, y el Señor hizo como que seguía de camino. Y ellos dijeron: no, pero este forastero que viene con nosotros, porque no lo reconocieron, porque Jesús no permitió que lo reconocieran. Y dijo: vamos a invitarlo a entrar, porque es tarde en la noche, que este forastero por lo menos cene con nosotros, no lo dejemos solo. Y lo invitaron a pasar, y el Señor pasó con ellos. Y bueno, estando ahí en la mesa, cuando el Señor partió el pan y dijo unas palabras, ahí reconocieron que era Cristo mismo que caminaba con ellos. Y uno dijo esta frase famosa, dice: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Porque el Señor les dio un estudio bíblico comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas.
Les habló de muchos pasajes bíblicos donde fue trayendo claridad. Y ellos decían, ay, nuestro corazón ardía mientras Jesús nos explicaba las Escrituras. Y ahí volvió la esperanza. Y ahí se fue la confusión. Y ahí llegó la claridad. Y ahí llegó la alegría, como también va a llegar a nosotros si dejamos que Cristo traiga claridad a nuestra vida y que la palabra de Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. El salmista dijo, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. También en otro pasaje dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está hablando de la palabra de Dios como una lámpara, como una lumbrera que alumbra en medio de las tinieblas de este mundo, porque este mundo está en tinieblas e ignora los propósitos de Dios. Y esta es una buena oportunidad para llevar la luz de Cristo a aquella gente que está en tinieblas y que están tropezando porque no saben, no conocen. Más adelante ellos reconocieron que el Señor los reprendió porque el Señor les dijo, tardos de corazón para entender todo lo que la Escritura dice. Porque ellos de alguna manera tenían que haber sido hombres de fe, haber depositado su confianza en la palabra, donde todo ya estaba de alguna manera profetizado, estaba escrito, todo acontecimiento. Miren, estaba profetizado hasta que se iban a repartir los vestidos de Jesús en la cruz. Estaba profetizado que Jesús iba a ser traspasado por una lanza, por un soldado romano. Hasta eso estaba profetizado. Todas las cosas en la Biblia estaban profetizadas. Detalles. Solo falta que los leyeran, que meditaran en ellos y que los entendieran. Y eso fue una magnífica oportunidad, a pesar de la confusión, para que ellos entendieran y llevaran el mensaje de las buenas nuevas a sus hermanos que estaban en la misma condición porque todavía no habían visto a Jesús resucitado. Todavía ellos estaban, los demás discípulos, en esa confusión de preguntarse, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que falló? Nada falló. Todo salió como Dios lo había dispuesto. Solamente que la mente de ellos estaban confundidas. A veces nuestra mente se confunde con lo que sucede, pero cuando vamos a la Biblia y comenzamos a leerla detenidamente, esas escamas que están a nuestros ojos caen y comenzamos a entender que todas las cosas que ocurren tienen un propósito y tienen un plan de Dios, y que ya están anunciados. Así que, hermanos, comencemos esta semana que el mundo recuerda, más allá de que el mundo de alguna manera lo hace por tradición, por hábito, pero realmente no han tenido una experiencia con Cristo, pero nosotros sí la hemos tenido. Nosotros sí conocemos al Señor. Nosotros sí hemos experimentado lo que es la resurrección de Cristo en nuestros corazones. Así que iniciemos en esta semana con la alegría de que este acontecimiento fue el que trajo esperanza para toda la humanidad que estaba en tinieblas, toda la humanidad que no tenía un medio de salvación y ahora tenemos un camino de salvación. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, un fuerte abrazo para todos ustedes, de todos los continentes, de todos los países. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir hablando de esto durante esta semana. Hay hechos muy importantes que también tenemos que resaltar, muy interesantes. Un día me gustaría hablar de lo que sucedió mientras Jesús estaba en la cruz. Sucedieron cosas sobrenaturales que también es bueno que las sepamos para nuestra propia edificación espiritual. Dios les bendiga ricamente y nos volveremos a encontrar dentro de pocos días. Amén.
Dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz,